La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Todo el ser humano, la raza humana, siempre ha estado preocupada por ese momento del fin de los tiempos. Pero los nacidos de nuevo, los redimidos, nos llenamos de gozo, porque sabemos que cuando el tiempo se detenga, cuando la trompeta anuncia el final, usted y yo podremos decir: heme aquí, Señor, hemos luchado la buena batalla, hemos creído en ti, y ahora nos gozaremos en tu salvación. Bendito sea el Señor. Es grato estar en la presencia del Señor y servir. Es grato gozarnos en su maravillosa presencia que se derrama donde se le adora. Vengamos un momento a la palabra y vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 3, el verso 16 y 17. Para seguir en este mismo orden. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a su nombre. Padre, bendice tu palabra en esta hora, Señor. Te pedimos tu unción, Señor, fresca. Derrama tu gracia, Señor, en los corazones, en las mentes de cada uno de nosotros. Queremos, Señor, en esta hora ministrar con tu palabra, Señor. Por eso te rogamos en el nombre de Jesús que prepares los corazones para recibir, Señor, tu palabra, y que sea sembrada, Señor, en ellos como semilla en tierra buena, Señor, para poder dar frutos de convencimiento, frutos de amor, frutos conforme a tu misericordia y a tu propósito. Padre, te adoramos y te exaltamos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Seguramente, si yo pidiese que levantase la mano, los que fuimos evangelizados o escuchando ese verso serían numerosos, porque es un clásico de las Escrituras. En el gran porcentaje es el verso que escuchamos por primera vez cuando nos hablan del Señor. Después de ello nos dicen que es bueno que empecemos a leer para conocer la Biblia y que empecemos por el Evangelio de Juan. Y nos volvemos a tropezar con ese versículo. Nos fascina, creo que muy carnalmente hablando, memorizar ese verso, porque necesitamos decírselo a otro. Y desde la intención evangelística es muy buena. Pero siempre me ha preocupado, yo no sé si por mi llamado, porque el Señor hace pastores, maestros, apóstoles, y hace todo tipo de dones. Yo no sé si por mi condición de maestro o mi condición pastoral, pero me fascina más que memorizar un verso, me fascina que lo meditemos y que lo podamos digerir para ver qué más nos puede enseñar. Porque se da el caso que versos como estos, aunque son muy usados, se usan solamente para los momentos evangelísticos. Pero yo quiero que usted sepa que la palabra del Señor es eterna, viene de lo infinito, viene del corazón de Dios y por supuesto siempre nos va a enseñar algo. Así que vamos a entrar por un momento a meditar sobre esta palabra, a discernir un poco qué otra cosa nos puede enseñar. Y me llama la atención el hecho de decir, porque de tal manera encierra una gracia
sobrenatural en el ser humano. De tal manera, dice en el contexto bíblico, que el Señor un día miró hacia nuestras vidas, revisó, analizó, valoró, meditó, y por mucho que lo intentó, no consiguió ninguna razón para que nosotros fuésemos salvos. No consiguió nada digno de que nos ganásemos su salvación. Porque de tal manera indica que no hay nada que pudiésemos hacer para alcanzar nuestra paz para con Dios. Pero aún así, solo por amor, el Señor se olvidó de todo ese pecado, de todas esas razones que nos separaban, y dijo: yo lo amo. Y decidió descender del cielo, hacerse hombre, morir por nosotros, pagar el precio de nuestros pecados y así hacernos dignos para que pudiéramos estar delante de su hermosa presencia. ¿Quién le da la gloria a Dios por eso? Bendito sea el Señor. Ahora bien, antes de ese momento estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Pertenecíamos al reino de las tinieblas. Pertenecíamos al reino de la perdición. No había esperanza ni valor en nosotros. Pero gracias a ese sacrificio, fuimos trasladados de un reino a otro. Del reino de la injusticia al reino de la justicia. Del reino de la perdición al reino de la vida, del amor, al reino precioso de nuestro Señor Jesús. Leamos por un momento Colosenses 1 del 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Gloria a su nombre. Hasta allí estamos perfectos. Entendemos que fuimos trasladados de un reino a otro. Todo cristiano, maduro o principiante, se goza de su salvación. Se goza de la misericordia de Dios. Y puede decir con toda libertad: yo soy salvo porque creí en nuestro Señor Jesucristo. Soy redimido porque vencí a la muerte. Los cristianos estamos... Pero ¿qué implica que fuimos trasladados de un reino a otro? Porque, como les decía, nosotros estamos acostumbrados a iniciar leyendo el libro de Juan, que nos enseña el amor de Dios. Es el libro por clásico que siempre estamos leyendo. Hoy día en lo particular creo que estamos leyendo mucho Éxodo. Algo pasa, pero la gente está como muy pendiente de viajar, de salir. Entonces yo digo, ¿será que estamos leyendo más Éxodo que de lo normal? Pero si nosotros nos cambian de reino, por supuesto que nos va a regir una nueva ley. Nos va a regir a una nueva condición. La salvación, el cielo, se ofrece como regalo. Pero ¿qué sucede ahora que vivimos en luz? ¿Qué sucede con esa nueva forma de vivir? Con esa nueva forma agradable a Dios. Entonces, necesitamos entender que necesitamos construir una relación con Dios, que ya nuestra vida pasada espiritualmente no nos condena, pero físicamente tiene que tener unas obras para honrar al reino al cual pertenecemos. Vamos por un momento al libro de Hebreos y leemos en el verso 12, 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradeciéndole con temor
y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este verso nos da un algoritmo para que sepamos cómo nos vamos a mover. Y el primer punto que establece es que debemos ser agradecidos. Nuestra vida de fe debe ser agradecida. Y ser agradecido en el contexto bíblico es no olvidar lo que se hizo por ti. No olvidar que antes de eso no vivías, no existías, no tenías paz, no tenías Dios, no pertenecías a una nación. Agradecer es sentirse orgulloso del nuevo mundo donde pertenecemos. Agradecer es no cerrar nuestra boca cuando vemos a otro que está perdido en medio de la perdición, del pecado, del vicio, de la angustia. Dice Romanos 1:16, no hace falta que lo busquen. Dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación en todo aquel que cree. Entonces nos convertimos inmediatamente en personas agradecidas, y por agradecimiento, ya no por temor a la ley para agradar a Dios y ganarnos el cielo, sino por amor y por agradecimiento debemos anunciar las buenas nuevas. Ahora, ¿cómo vamos a servir al Señor? El Señor Jesús nos enseña en su palabra varios mandatos, y uno de los principales que conocemos como la Gran Comisión está expresada en Mateo y está expresada en Marcos. Y vamos a revisar a Marcos. Vemos Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es una obligación de agradecimiento. Usted que ha conocido el camino de salvación, anunciarlo a otros. Usted que sabe que este mundo tiene que cambiar, esa necesidad que hay en su corazón diciéndole: esto tiene que cambiar, esto debe mejorar. Eso que le inquieta en su vida no puede ser que la injusticia, que la maldad, que la inseguridad, que el desorden se siga enseñoreando en nuestras vidas. Esto tiene que cambiar. Pues yo puedo decirle con toda seguridad que eso no va a cambiar si usted no anuncia la palabra del Señor, porque solo el Espíritu Santo de Dios puede cambiar, transformar todo tipo de vida, de todo tipo de corazón, y hacer lo que hizo con usted. El mundo no lo va a resolver el hombre por el hombre, porque el hombre, aún haciendo el acto de justicia, se transforma en un ser injusto, porque complace su corazón, complace lo que a él le parece bueno. Independientemente de quién sea, siempre el hombre va a tener tendencia a complacer a aquel que le adore, que le aplauda, a aquel que se rinda a él. Y por supuesto se va a dejar llevar por la vanidad, se va a dejar llevar por el orgullo, y no va a resolver nunca, porque va a haber un grupo contento y un grupo completamente en desacuerdo. Solo Jesús, con su amor perfecto, con su amor infinito, con su longanimidad y su misericordia, puede transformar los corazones y llegar a un momento pleno. Porque cuando llegamos a su palabra, entendemos que no solamente el otro tiene algo malo, sino que hay algo de nosotros que tenemos que dejar. Hay algo que tiene que desaparecer a nosotros, y entonces renunciamos a esa petición y reconocemos el favor del otro. Pero eso solamente se puede hacer por medio del Espíritu Santo, actuando usted en misericordia, en bondad, en luz, y haciéndolo caminar conforme a la palabra. Amén. Ahora, también está el servicio en la iglesia. Todo el pueblo de Dios tiene una serie de ceremonias, actos, adoraciones. Una iglesia como esta tiene logística, tiene planes, tiene proyectos donde usted también puede servir. Pero sabe, hay un detalle con el servicio. Sabemos que tenemos un Señor que no hace excepción de personas. Sabemos que Él no llama a los capacitados, sino capacita
al que Él llama. Eso le da la libertad para que usted se acerque para ser un servidor del Señor. Él no te va a rechazar, pero debes capacitarte. No vaya a ser como mi tío. ¿Sabe que la primera persona que yo evangelicé fue mi tío en Guárico? Yo era pequeño. Y mi tío tenía el don de la música, él quería ser músico. Y lo primero que llegó fue a una iglesia donde había una banda, no tan grande como esta, pero sí había una buena banda. Y él se le acerca al músico y le dice: ¿sabes que yo quiero servir aquí en la banda? Ay, bienvenido, ¿cómo no? Pase adelante. ¿Qué hace? ¿Usted toca el 4? No. ¿Toca bien el arpa? En Guárico se adora con arpa. ¿Toca bien el arpa? No, no sé nada de arpa. Tal vez el teclado. No. ¿Usted conoce algún instrumento musical? No. Bueno, ¿y qué es lo que usted quiere hacer? Yo le doy muy bien a la varita. Mire, tengo swing. No, amigo mío, olvídelo. Usted no puede ser el director con la batuta si usted no sabe nada de música. Capacítese. Lamentablemente, cuando llegamos al pueblo de Dios, llegamos con una autoridad. Llegamos queriendo hacer lo que hacíamos en el mundo. Y el Señor nos tiene que procesar y transformar. Tiene que quitar de nosotros una cantidad de situaciones que estamos viendo, y como nosotros las evaluamos, tenemos una capacidad de juicio. Decimos quién hace lo malo, quién hace lo bueno, quién nos agrada, quién se va, quién se queda. Y el Señor nos quiere hacer caminar conforme a su propósito, conforme a su pensamiento. Usted tiene que empezar a ser obrero. Usted tiene que empezar a conocer y a transformar su mente para deslastrarse de todas las cosas del mundo. Y cuando ya usted esté formado y tenga capacidad de formar a otros, el Señor le va a dar la autoridad. ¿Sabes? Cuando yo vine a esta iglesia, mi primera impresión fue: ¿cuándo me van a conocer a mí aquí? O sea, yo venía de una iglesia que no era mayor de 60 personas. Y quien me recuerde en el 2000, me recordará cuidando carros entre la Escuela Sion y el Centro Bienestar Integral. Por allá atrás, porque ni siquiera aquí. Y bueno, y yo ahí fui procesado, llevé sol, se me olvidó mi título, se me olvidó cualquier tipo de situación. Nada, me tocaba allí y punto. Solamente Dios sabe lo que estaba haciendo conmigo. Yo solamente me confiaba a ciegas: Señor, cuando tú digas y donde tú digas. ¿Sabes? Ser obediente tiene una bendición sobrenatural en el ser humano. No hay una cosa más hermosa que obedecer a Dios. Hoy día lo comprendo. Hoy día lo puedo comprender, pero cuando estaba pequeño no lo entendía. Yo conocí al Señor de 8 años, pero soy el menor de una familia de 3 hermanos. Siempre el menor el que hacía los mandados. Anda a meter el agua que me voy a bañar. Anda a echar agua a los becerros, la comida a las cochinas. Anda, y yo todo el tiempo me resistía a eso, hasta que mi maestro me enseñó que uno estaba llamado a hacer una vida de obediencia. Por supuesto, en un hogar llanero, papá tenía un orden estricto para controlar a 13 hijos. Y la única palabra que se podía decir en casa era sí, señor. Se hablaba y sí, señor. Cuando crecí y me gradué de bachiller, que me vine a la academia militar, el saludo es: aquí la costumbre es disciplina, orden y subordinación. La palabra preferida, sí, señor. Yo caí como en mi casa. Yo estaba como en mi casa, o sea, yo decía: no hay nada nuevo. 12 personas que me mandan, mi papá que es el general, y los demás hace caso. Yo pude fluir tranquilo en ese mundo de obediencia, pero se me ocurrió casarme. Cuando me casé, mi papá me llamó inmediatamente y me dio una clave especial que no se le daba a ninguno de los hijos de la casa hasta que se casara. Hijo, venga acá. Yo quiero que usted sepa que usted es el hombre de la casa. Usted es el que inicia y cierra las discusiones. No se vaya por ningún motivo, usted se vaya a estar permitiendo que después que usted diga una situación, venga su mujer a contradecirle. Usted es el hombre. Sí, señor.
Y de verdad, cómo me alegro de haber tenido ese consejo de papá. En mi casa, cuando se discutía, en mis 15 años de matrimonio, cada vez que yo respondía, mi esposa reía y me abrazaba. ¿Qué le decía? Sí, señor. Sí, señor. Es que eso fue lo que me ha funcionado. O sea, yo aprendí sencillamente que siendo cortés evitaba la contienda, evaluaba las situaciones. Y mi esposa, en verdad, siempre se sintió orgullosa de que yo dijese la última palabra. Sí, señor. Así que el hombre de servicio del Señor es un hombre que está dispuesto a seguir instrucciones. Es un hombre que está dispuesto a valorar las situaciones para beneficio del reino. Como líderes, ¿qué es lo que estamos proyectando? Si utilizamos nuestro poder, nuestra autoridad en el reino para enseñorearnos sobre nuestros hermanos, los desmotivamos. Y no hablamos de una iglesia edificada, sino el término edificado en la palabra hebrea significa fundamento, algo que tenga solidez, que resista la prueba. Eso es parecido a estas paredes, tienen bloques que en un día fueron bloques por separado, pero hoy día son bloques unidos con concreto. Hicieron una pared sólida y por mucho que llueva, por mucho que sople, eso permanece allí y nos da cobijo. Eso pasa con el pueblo de Cristo. Si nosotros no edificamos a nuestros hermanos que vienen llegando y no les mostramos un buen ejemplo, van a ser bloques sueltos. Y en la primera tribulación las iglesias se van a caer. Hay iglesias que se destruyen después de una gran bendición y viene una multitud, pero entonces hay una cantidad de pensamientos distintos, no hay unidad en el espíritu y el diablo se mete allí y destruye por completo una congregación, porque no hay gente transformada. No se puede hablar en ese momento de una iglesia grande, eso es una iglesia gorda, con un gentío adentro, pero no piensan conforme a la voluntad de Dios. Entonces usted tiene que deslastrarse de eso, porque usted va a ser un modelo. Cuando el Señor te llama, dice que no eres cabeza, que eres cabeza, no cola. Eso quiere decir que te está llamando para ser líder. Y si tú no tienes una vida transformada por la palabra, no vas a tener nada que enseñarle a quien venga a la vida del Señor. Vemos por un momento Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os ruego y exhorto en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. El líder no es una persona gritona, no es una persona autoritaria. El líder camina con una vida agradable a Dios. Ahora, ¿cómo somos agradables a Dios? Porque el Señor nos hizo agradable por medio de la fe. Y podemos decir, yo soy salvo, la sangre de Cristo me cubre y ya tengo paz para con Dios. Eso lo enseña la Biblia. Pero si eso es así, ¿por qué razón no somos agradables a nuestros hermanos? Bueno, porque también tal vez usted espiritualmente ha sido tocado por Dios, espiritualmente fue perdonado, pero físicamente, socialmente está viviendo todavía como vivía antes. Y su conducta sigue hiriendo los corazones de la gente con que usted se relaciona. Por lo tanto, no va a haber prosperidad con relación a su vida social. Tal vez seas un esposo sumamente gruñón y ofensivo con tu esposa. Por supuesto que aún siendo salvo vas a tener dificultad en tu matrimonio. Tal vez tus hijos no te respeten, tal vez no tengas una buena relación con ellos. Bueno, revísate cómo te estás dirigiendo a tus hijos. ¿Los exhortas o los maltratas? ¿Los corriges o los ofendes? Esa forma de usted actuar
el Señor se lo corrige porque te está llamando a un liderazgo de iglesia, a un liderazgo en tu casa, a un liderazgo social, porque ya no te representas a ti mismo, le representas al reino de los cielos, al Señor de señores, al todopoderoso, al sublime, al verdadero, a quien es amor. Y si Él es amor y habita en ti, tú eres un instrumento de amor. Vengamos a Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, ¿qué es la fe? ¿Sabe por qué me metí aquí en el verso 6? Porque si hay algo que yo le tengo miedo es a una iglesia mal formada, y doy gloria al Señor por nuestro sistema educativo, por los maestros, por los discipuladores, por todos los movimientos de ministerios que hay acá, de varones, de damas, de ministerio del altar, porque siempre se están formando. A nosotros en unas congregaciones de tantas que hay, que mueven principios emocionales y no bíblicos, nos enseñan este verso del 11:1 que dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y no lo sabemos de memoria. Pero cuando usted lo alinea al contexto de esto que dice después 5 versos más adelante, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerque a Dios es galardonado, debe estar seguro de que existe y es galardonador de los que le buscan. Usted está entendiendo que su fe radica no en meterse un capricho y creer que usted puede alcanzar ese capricho, sino de aprender a respetar la voluntad de Dios, soportando toda prueba, sabiendo que su Redentor vive, lo oye y viene por usted. Aleluya. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros sabemos que nuestro Redentor vive. Hoy cantamos un himno diciendo: cuando allá se pase lista. Hay un tiempo que nos enseña que nos vamos a ver cara a cara con Él. Y usted tiene que sostenerse en eso. Usted tiene que sostenerse en la sapiencia de saber que es un ciudadano del cielo, que su Redentor está con usted. Ahora, físicamente no los vemos ahora, pero sabemos que está aquí. El Espíritu Santo está tocando su corazón ahora. El Espíritu Santo está tocando sus mentes y está abriendo la verdad y está diluyendo toda tiniebla de confusión, porque quiere edificarlo conforme a su propósito. Entonces, pero no está físicamente. No podemos abrazar a nuestro Señor Jesús acá ahora. Por eso decimos la convicción de lo que no se ve. Porque si usted cuando está orando, está de rodillas, está hablando solo, se está quejando, amigo mío, hospitalícese. Eso se llama paranoia, esquizofrenia, eso lo tratan clínicamente. Solamente usted tiene una conversación con alguien existente si usted cree en Él. Usted cree que Dios existe, que Dios lo oye y que por toda situación que difícil que sea, Él viene por usted, y entonces usted puede tener paz y gozo delante del Señor y soportar toda prueba. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro entonces es la fe, la seguridad que nuestro Redentor vive, que Dios es real y está con nosotros, y que el Espíritu Santo habita en nuestras vidas. Primera de Juan, verso 3, capítulo 3, 21-22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿22? Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables delante de Él. Como usted acaba de darse cuenta, las bendiciones y las provisiones están condicionadas a una obediencia.
Usted no va a tener una vida pacífica si usted no practica el amor, si usted no se vuelve una persona cortés, si usted no se vuelve una persona amable, si usted borra toda ofensa de su boca y comienza a actuar con benignidad. Eso le va a dar paz en su corazón, porque podemos ser cristianos y vivir angustiados por las injusticias que cometemos. Ahora, si su corazón no le reprende, es la señal de que usted está viviendo conforme a la palabra de Dios, y eso lo convierte a usted en una persona agradable ante la presencia del trono celestial, pero también agradable ante su sociedad. Usted tiene que ser conocido e identificado por ser una persona amorosa, una persona que da los buenos días. Si su objetivo es ser un líder, usted va a andar en campaña. Usted va a comenzar a hacer las cosas buenas circunstancialmente, por lapsos de tiempo mientras consigue lo que logra. Después se olvida. Después va a pasar por esas puertas sin saludar a nadie. Después va a comenzar a tomar decisiones que hieren los corazones de los demás. Y el Señor no lo llamó a eso. El Señor lo llamó a usted para que usted testifique con poder de todo lo que implica la presencia de su vida en usted. Entonces, su objetivo debe ser honrar al Señor, sin importar el lugar, el trabajo, la tarea o el oficio que Dios le dé, porque usted es un obrero. Usted ahora le llama mi Señor, y si es su Señor, obedézcale. O todos nosotros en nuestras oficinas, en los cuarteles, en nuestra casa, no nos hacemos obedecer porque somos la autoridad. ¿Cómo usted se puede relacionar entonces con un Padre celestial, todopoderoso, todo perfecto, toda gloria, y usted no le respeta? Usted no le obedece. Usted necesita entender que lo que hay en usted es dado de Él, y lo que le desagrade tiene que irse en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 16:7. Cuando los caminos de los hombres son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Una vida agradable no es solamente tratar bien a las personas que nos aplauden. Porque sabes, cuando vamos escalando en la vida alguna posición, llegamos como obreros, somos supervisores, después llegamos a ser jefe de departamento, llegamos a ser gerente de estado, gerente nacional, y si los consorcios siguen, usted puede llegar a ser, por una vía puede ser ministro, se puede llegar a ser presidente, se puede hacer llegar dueño de empresa. Pero si todos esos caminos que se puede considerar en la vida social como ascenso, usted los ha construido a base de estafa, de trampa y de jugadas no bien habidas, no se le olvide, amado mío, que todo lo que sube tiene que bajar. Y eso se cumple en lo físico cuando lanzamos algo, y también se cumple en lo espiritual. Esa ley está puesta allí y va a prelar sobre usted. En algún momento de su vida usted va a comenzar a decaer. Y cosa triste, cuando tú comienzas a decaer y construiste una vida, una posición, dañando vidas. Porque cuando vengas cayendo te vas a tropezar nuevamente, débil, envejecido, sin autoridad y con un montón de enemigos que están esperando que tú caigas. Pero qué bueno cuando tú puedes hacer tu ascenso conforme a la voluntad de Dios, que te abrazan, ayudas, y todo tu crecimiento implica crecimiento para otro. Cuando tú vienes bajando, cuando tus años se acaban o cuando cualquier situación sucede, tus propios amigos que tú construiste, las amistades que tú tuviste durante tu trayectoria, te cubren, te bendicen, te reciben con respeto, porque nunca fuiste una amenaza para ellos. Aún aquellos
que fueron en un momento tus enemigos o no estuvieron de acuerdo precisamente con lo tuyo, si fuiste honesto, llegan a respetarte, llegan a entender que fuiste un hombre íntegro, solo que sencillamente por razones de conveniencia o por interés personal no estuvieron de acuerdo, pero no te pueden acusar de injusto o de haberles dañado la vida. Juan capítulo 8, verso 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Nuestro Señor Jesús fue el testimonio perfecto. La vida conforme Él deseaba a Dios que se viviera. Y el Señor Jesús nos enseña esta clave. Él estaba completamente convencido de la presencia del Padre, porque Jesús jamás desobedeció al Padre. Él sabía que Él iba a levantar de los muertos, porque su espíritu de santidad le manifestaba paz y pudo atravesar por el momento más doloroso para Él, que fue asumir el pecado nuestro. Usted puede tener paz en su corazón si lleva una vida obediente, si usted lleva una vida plegada a la palabra, si usted antes de actuar ora y dice: Señor, ¿cómo te agrada que actúe? Porque realmente vinimos a hacer su voluntad y no la nuestra. Es necesario que nosotros muramos, que Él crezca. Nosotros menguamos, porque realmente las universidades, la sociedad, las experiencias, la familia nos enseñan una cantidad de principios y valores que no todos están alineados a la voluntad de Dios. Pero usted puede formarse conociendo la palabra. Eso solamente se logra a través de lectura y oración. Así que usted no puede llevar una vida solamente de momentos dominicales, porque estos son momentos hermosísimos, pero no transforman tu vida. Si la mitad de lo que usted oye en un servicio, usted lo practica por el resto de su vida, usted no va a tener dificultades. Pero generalmente vivimos momentos eufóricos. Señor, plénanos. Padre de la gloria, tú eres el único. Pero cuando salimos, actuamos conforme a nosotros nos parece. Y eso tiene que desaparecer. Hebreos capítulo 13, versos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de ayudar mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Una vida agradable a Dios es una vida misericordiosa, es una vida completamente compasiva. Usted puede ver una persona que está en la pobreza, y sin que signifique pobreza para usted, usted puede ayudarle, usted puede apoyar, pero usted puede enseñarle a leer la palabra, usted puede orar con él y ser verdaderamente una persona que le sirva de bendición, porque lo ayuda a caminar el camino. La palabra sacrificio en hebreo se expresa muerte. Cuando el Señor Jesús, cuando nuestro Padre Celestial puso en la ley el sacrificio, se mataba un animal en expiación por nuestros pecados. Cuando vino nuestro Señor Jesús, murió. Pero ahora, usted no tiene que morir físicamente, pero sí tiene que morir a su pensamiento de antes. Cuando se dice que las cosas viejas pasaron, no solamente pasó la condenación, también pasaron las malas costumbres, también pasaron las malas formas de pensar. Ahora vivimos conforme al reino de Dios y su justicia. Amén. Romanos 12, del 1 al 2. Y quiero que se lleve esto como una exhortación. Quiero que se lleve esto como palabra de Dios por el hermano, el apóstol Pablo, escrita a la iglesia de las Acacias. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a su nombre. Debemos vivir una vida agradable, amados. Debemos entender la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Usted se ha transformado para un ser bueno, para hacer cosas buenas, para ser cortés, para anunciar con cada paso que usted dé las misericordias y el poder de Dios. Usted fue llamado para hacer luz, para que sea bendición y para que pueda vencer las maldades de este siglo. Usted tiene el poder que nadie tiene. Usted tiene la verdad en su corazón y tiene el Espíritu Santo en su ser, que le permitirá actuar con gracia y misericordia. Alabe al Señor. Bendito sea su nombre. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.